Muy buenas noches y bienvenidos a una conversación acerca de las vacunas para prevenir el coronavirus COVID-19, mitos y realidades, patrocinadas por el Centro de Investigación de Pandemias, Desastres y Cuarentenas de la Universidad de St. Thomas University. Mi nombre es José Rocha y soy profesor asociado de negocios de la Escuela de Negocios Gus Machado y voy a tener el honor y privilegio de moderar este panel. Antes que empecemos, me gustaría invitar a dar unas palabras de bienvenida a nuestro presidente de la Universidad de St. Thomas University. Nuestro presidente es el abogado J.D. David A. Armstrong. Bienvenido, presidente, a este foro tan importante para la comunidad hispana, no solo en Miami-Dade, en el sur de la Florida, en el estado de la Florida, en Estados Unidos y América Latina. Gracias por estar con nosotros. Buenos dias, buenas tardes, and buenas noches. My understanding is we have people from all around the world on this Zoom webinar. Welcome to Santo Tomas University and our Center for Pandemic, Disaster, and Quarantine Research. The PDQ, as we call it, was created from a question and a discussion I had with an alumnus, Vincent Hennessy, who in the beginning of the pandemic asked the question, where can leaders go to get non-political information to be able to make quality decisions as it pertains to business, civil rights, laws, and politics? It is at that time that we decided that we needed to do something about that here at St. Thomas University, and we founded the PDQ. And tonight, it's a very special night because this is a wonderful subject matter and exactly what the mission of this center is about. According to the APM Research Lab, the COVID-19 death rate for Black, Indigenous, and Latino Americans is more than 2.7 times the ratio for white Americans. For this reason, the Center for Pandemic, Disaster, and Quarantine Research at St. Thomas University is reaching the underserved, the vulnerable, the high risk, and Spanish-speaking minorities and communities in Miami-Dade, South Florida, the state of Florida, and in the country. And our St. Thomas University Spanish-speaking students and families in Latin America, Spain, and elsewhere in the world will get useful medical information about COVID-19 vaccines and the myths and misinformation surrounding such relevant topics in Spanish. We have a spectacular panel, and I want to personally thank our executive director, vice chairman of the Council of Miami-Dade County, Oliver Gilbert, who has done a wonderful job leading our center, along with our faculty chairs, Jose Rocha and Todd Clark. Thank you, gentlemen. Thank you all for being on this panel, all our esteemed guests. And thank you so much for taking care of those who are underserved during this world pandemic. God bless you, and go Bobcats. Muchas gracias, presidente Armstrong, por sus cálidas palabras. Y ahora me gustaría presentarles a nuestro director ejecutivo y vice chairman de Miami-Dade, el abogado Oliver G. Gilbert. Good evening, everyone. First, let me just say thank you to the president. He spoke about how the center was created, but what he left out was it took courage and it took vision.
It wasn't just something like these things don't pop up out of thin air. It takes someone willing to invest in an idea. And he truly is a visionary in that respect. And so thank you for everything you're doing at the university, Mr. President, but thank you for what you're doing for the community. Because as this pandemic has shown us, and what our efforts here tonight demonstrate to us, is that COVID-19 knows no borders. It doesn't communicate in any specific language. It doesn't care whether you're American or Floridian inside of America, or you're in South or Central America. It will attack, it will kill, it will dismantle our families and our communities. Mr. President, your commitment, your charge to us to go out and find answers and present information to communities really all across the world that can help us begin to transition ourselves out of this. And so that's part of what this is tonight. I'm very proud and happy to be the executive director of the PDQ. I'm proud of the work that we're doing here. Not just the work that we're doing tonight, what we've done before for small businesses and providing clinics and providing resources for people in the community, providing grants, much needed resources for people who are actually doing things, for helping to educate our kids, but also for what we're doing in the future. You know, we're going to be providing a resource like this in Creole also, because our goal is to communicate good information, develop good information, and get it out to as many people as possible. Professor Rocha, Dr. Rocha, Professor Clark, thank you all for all that you do. And to everyone who's on the panel, to all the presenters, thank you, because the knowledge that you're going to share with folks tonight, literally, when they say words, well, these words could actually help save lives. Especially when you talk about communities that are underrepresented in vaccinations, but overrepresented in infection. And that's what we're talking about right now. People who are getting it at a higher rate, but being vaccinated at a lesser rate. I appreciate the information you're going to share with all the viewers from around the world. And thank you all very much, and go Bobcats. Muchas gracias, director ejecutivo y vice chairman de Miami-Dade, Oliver Gilmer, por sus amables palabras. Y pues ahora vamos a dar paso a nuestro panel que tenemos el día de hoy, y que es un panel que de verdad estamos muy contentos y muy orgullosos que hayan aceptado estas eminencias en Miami-Dade y el centro de la Florida de venir y tomarse un tiempo a platicar con nosotros acerca de las vacunas para prevenir el coronavirus COVID-19. Quisiera agradecer profundamente al doctor Oliver Carrasquillo, al doctor Marcos Mestre, a la maestra Marina Matute Obispo, a la doctora y abogada Kimberly Cotdell Granger, y finalmente al padre Alfredo Cioffi, que han estado a cada paso de la organización de este evento, y sin ellos no hubiéramos podido organizar este evento a distancia. Quisiera pasar y presentar en primer lugar a la maestra Marina Matute, y si nos pudiera platicar un poco acerca de su labor profesional y cuáles son las medidas que ha estado tomando con respecto a el coronavirus y la vacuna. Con ustedes, la doctora Marina Matute. Gracias, para mí es un placer estar hoy aquí con todos ustedes. Además que soy ex alumna de St. Thomas University, de mi maestría de bioética con el padre Cioffi. Yo soy médico de profesión, pediatra venezolana, pero aquí en los Estados Unidos y en Miami me he dedicado a la salud pública. Tengo un máster en salud pública y estoy trabajando actualmente en la prevención y control de enfermedades infecciosas dentro del hospital, lo que llamamos infection preventionist. Ya tengo 13 años trabajando en el área de la salud aquí en Miami, 2 años en Jackson Memorial dedicada a la pediatría, especialmente en la prevención de las enfermedades dentro del hospital. Este año ha sido un año sumamente ocupado, pero ha sido también un año donde hemos aprendido todos y donde la función y el rol
del infection preventionist o de los que trabajamos para prevenir las enfermedades y que tenemos que controlar todo lo que es la transmisión y el cuidado de nuestros pacientes en el hospital, ha sido esencialmente en educar a nuestro personal, al staff, a nuestros médicos, a nuestras enfermeras, a los terapistas respiratorios, cómo no solamente para usar los equipos de cuidado, ¿no? Lo que llamamos los equipos de protección, sino también en cuanto a las vacunas, educarlos en el valor que tiene la vacunación, en motivarlos a vacunarse, sobre todo aquellos que están en esa primera línea de atención a nuestros pacientes y por supuesto también en la comunidad. Hemos trabajado mucho esforzándonos en visitar igual a nuestros pacientes, en tener cuidado de que todos tengan las precauciones necesarias para evitar también que ese personal se contagie dentro del hospital. Hemos trabajado como equipo, hemos trabajado en colaboración con todos los otros departamentos dentro del hospital. Yo estoy en el Main Baptist, en el hospital más grande, que manejamos unas 700 camas aproximadamente. Ha sido un trabajo maravilloso y creo que se ha cumplido muchos de los objetivos, especialmente en cuanto a la educación y a la preparación y en motivar a todo nuestro staff para que se vacunen. Muchas gracias, Marina, por estar aquí con nosotros. Quisiera también presentar a una persona que ha sido fundamental en estos webinars que hemos tenido tanto en inglés y ahora como español. Con ustedes, la doctora Kimberly Cotdell Granger. Doctora, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Muchísimas gracias. Hola a todos. Soy Kimberly Granger. Estoy muy feliz para participar en esta conversación. Trabajé en la administración de New College, Florida. Por muchos años trabajé en profesora de Derecho y Salud Pública en Carolina del Norte. También soy un miembro de una organización para niños latinos que se llama Isla. Ojalá que ellos estén allá también. Y mis investigaciones son de las experiencias de las minorías en salud pública. Lo siento mucho, tengo un poco difícil a veces, pero estoy muy feliz para participar y hablar con ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora, por estar aquí con nosotros. Y pues ahora a mí me gustaría presentar al doctor Olvin Carrasquillo, que es profesor de Medicina y Ciencias Públicas de la Salud y es director de la División de Medicina Interna del Sistema de Salud de la Universidad de Miami. Doctor Carrasquillo, muchas gracias por estar con nosotros. Saludos, es un placer estar con ustedes y compartir con la audiencia de un tema muy importante que es el COVID y tú sabes los mitos que hay sobre eso. Nosotros aquí estamos trabajando en muchas investigaciones del COVID. Yo fui uno de los investigadores principales del estudio de una de las vacunas, la que llaman la vacuna de Johnson & Johnson. Y también hemos hecho varios estudios de cómo prevenir el COVID con diferentes tratamientos. Y ahora principalmente tenemos un grupo en el estado de Florida de varias universidades y grupos comunitarios unidos para encontrar las formas de combatir la misinformación en la comunidad minoría sobre el COVID. Así que gracias y un placer estar con ustedes. Muchas gracias, doctor Carrasquillo. También quisiera presentar a ustedes al doctor Marcos Mestre. El doctor Marcos Mestre es director médico de los servicios de pediatría y vicepresidente y director médico ejecutivo del Hospital Infantil Nicklaus. Doctor Mestre, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, José, por estar aquí en este panel. Es un honor estar con ustedes. Y eso exactamente, trabajo con el Nicklaus Children's, el hospital de niños, y he estado ahí los últimos 15 años. Y gracias a Dios en esta pandemia no hemos visto tanto efecto con los niños menores, pero sí hemos visto bastantes casos. Pero de los niños, gracias a Dios, no están tan complicado como están los adultos. En este tiempo, desde marzo, hemos visto solamente 500
niños que han estado ingresados y de la mayoría de esos niños terminan bien y no hemos tenido complicaciones con esos niños. Otra vez, la historia en adultos desafortunadamente es mucho más diferente. Pero ya empezamos a vacunar a nuestros empleados y gracias a Dios casi 10,000 dosis que hemos dado sin complicaciones. Y en esta semana hemos empezado a vacunar a los adolescentes que son de edad para recibir la vacuna. Le dimos la vacuna de Moderna, que es una vacuna que desde los años 18 adelante se les puede dar. Hemos empezado con los niños que tienen condiciones crónicas que los ponen a un poco más riesgo para tener infecciones. La vacuna del Pfizer se puede empezar a los 16 años. Otra vez hemos empezado ahora con los niños con condiciones crónicas que les pueden dar complicaciones. Y gracias a Dios con eso hemos visto ninguna complicaciones de la vacuna. Y si Dios quiere ahorita podemos vacunar mucho más niños. Gracias. Muchas gracias, doctor Mestre, por estar aquí con nosotros. También quisiera presentar a una persona que ha sido fundamental en la organización de este webinar y este foro, y además un gran colega de trabajo, el padre Alfred Cioffi, que además es un experto no solo en lo que es la parte de ciencias de la salud, sino también en la parte de bioética por la Universidad de Santo Tomás. Padre, bienvenido. Creo que está... Sí. Gracias, Ahora, padre. disculpe. Buenas noches a todos. Como dijo el doctor Rocha, mi nombre es Alfredo Cioffi, sacerdote diocesano de la Arquidiócesis de Miami por más de 35 años ya. Brevemente, mi trasfondo académico, aparte de la vocación sacerdotal, pues tengo un doctorado en Teología Moral de la Universidad Pontificia Gregoriana en Roma, doctorado en Genética de la Universidad de Purdue en Indiana, y llevo ya unos 12 años más o menos enseñando a la Universidad de San Tomás en Miami, biología y bioética, profesor asociado de biología y bioética y director del Instituto de Bioética aquí en la universidad. Es un gusto estar con todos ustedes. Gracias. Muchísimas gracias, Padre Cioffi. And finally, I would like to introduce a cornerstone of the Center of Pandemic, Disaster, and Quarantine Research at St. Thomas University. This is a very special person because he's been working tirelessly for many, many events and grant proposals and business community engagements that we have had thanks to this research center in regards pandemias, disasters, and quarantine. With you, my co-chair of the St. Thomas University Pandemic, Disaster, and Quarantine Research Center, Todd Clark. Welcome, Todd. Thank you so much for that warm welcome, Professor Rocha. One of the things I want to tell you, you guys are in for a treat because he is so energetic and passionate. And I'm very thankful for all of the work that he put into making this event special. I do want to give a quick thank you to our president, David A. Armstrong, and our executive director, Oliver Gilbert. Then there's a couple of people that make these things happen that I really want to thank. Carlos De Yarza, our webmaster, really did a wonderful job in putting this together. And two other people, Robin Hoffman and Juan Ramirez. They are a part of our PDQ team, and we all work really, really hard. So I'm very thankful for those individuals. Last but not least, I would like to thank Miami-Dade County for their generous grant that they provided to the PDQ to enable us to facilitate many of these programs. And last but not least, at the end of our last event, Professor Cogdell mentioned to myself and Professor Rocha that we need to do this in Spanish. And it was her vision that gave Professor Rocha and I the energy and passion to really facilitate this event. And given the attendance, we think that this is going to be a wonderful event. You guys are in for a treat. Thank you very much. Muchas gracias, Todd. Bienvenido a este panel y gracias por todo lo que haces en el Centro de Pandemias, Desastres y Cuarentenas. Gracias. Bueno, finalmente pues empecemos a entrar un poco dentro de lo que es el tema que
nos atañe el día de hoy con respecto a el COVID-19 y los aspectos de vacunación. Y yo quisiera preguntarle al doctor Carrasquillo, ¿cuáles son los retos más importantes que usted ve con respecto a los procesos de vacunación, particularmente en las minorías que tenemos en Estados Unidos, en el sur de la Florida, minorías como hispanos o africanos americanos? Está en mute. Perdón. Tres retos principalmente. Primero que nada, que todo el mundo se acuerde que aunque ahora tenemos las vacunas, va a ser varios meses hasta que podamos vacunar a toda la población. Así es que por ahora todavía tenemos que seguir con las máscaras, la distancia social y también lavando las manos. Eso va a seguir siendo muy importante en los próximos meses. Primero, la prevención de esa manera. Cuando vienen las vacunas, hay dos retos principalmente. Primero, es que no hay suficientes vacunas y ya hemos visto cómo están distribuyendo las vacunas, que no toda la población está participando igualmente. Tenemos que asegurarnos que en los próximos meses la industria va a tener suficientes vacunas para todo el mundo y la que podemos distribuir de una forma que llegue a todas nuestras comunidades. Y tercero, lo más que estamos trabajando es que desgraciadamente han habido unas campañas de misinformación a nuestra comunidad y muchos mitos que han estado regándose en las redes sociales entre los latinos y muchas otras minorías de cosas que son absolutamente falsas, pero nos preocupa mucho porque están para prevenirnos de que nos vacunemos, para asustarnos y prevenirnos de conseguir las vacunas. Y eso es lo más que me preocupa a mí. Muchas gracias, doctor Carrasquillo. Doctor Mestre, ¿usted cuáles son los retos que usted ve en estos procesos de información y de vacunación, particularmente en comunidades hispanas, en comunidades de minorías en los Estados Unidos y en el resto de América Latina? Sí, lo que tenemos que hacer básicamente es bien, uno dice simple, pero no tan simple, es educar la población en términos de que no hay muchos peligros casi en lo que hemos vacunados. Ya en los Estados Unidos creo que hemos vacunado más de 30 millones de individuos y no ha habido ninguna complicaciones grandes que hemos visto. Algunas veces hemos visto individuos que han tenido reacciones alérgicas a unas de las vacunas, pero se trata y esos individuos han estado bien. Así que uno de los mitos que uno tiene miedo sobre eso es que le puede causar algo durante esa etapa y típicamente no ocurre. Y eso es lo que hemos visto aquí en Nicholas Children's, dando la vacuna y no ha tenido ningún problema sobre eso. También uno está preocupado en la manera que funciona la vacuna, la manera que ha salido tan rápida la vacuna. Pero hay habido muchos estudios sobre la vacuna y que gracias a Dios no ha tenido ningunos problemas en la manera que salió. Esta técnica de usar el messenger RNA en que se usa la vacuna es un método que ha estado en existencia por un tiempo y no es que ha salido ahora mismo para usar ese tipo de vacuna y tratamos de educar todos nuestros individuos hasta que uno que trabaja en un hospital todavía hay individuos que no quieren vacunarse durante ese tiempo y es solamente poco a poco educándolo y decirle que los métodos que han ido para vacunar a los individuos no ha habido ningún problema. Muchas gracias, doctor Mestre. Maestra Matute Obispo, yo le quisiera preguntar, ¿cuáles son los retos que usted ha visto en el día a día con respecto a su labor profesional y la parte de las vacunas y las poblaciones principalmente hispanas? Sí, coincido con lo que dicen los doctores. Hay miedo porque lo que se ha difundido es precisamente la desinformación, inclusive dentro del personal de salud.
Muchas personas entienden cómo se hizo la vacuna, pero a la final terminan convencidos con toda esta desinformación de que, por ejemplo, la vacuna me va a alterar el ADN, por ejemplo, ¿no? Y ya el doctor Mestre dijo, es un ARN mensajero. El ARN nunca va a entrar al núcleo, que es donde está el ADN. Entonces, ese es uno de los temores que, por ejemplo, se oye, inclusive dentro de las personas que saben de salud. O, por ejemplo, todavía es muy temprano para vacunarnos y no sabemos, pero las pruebas se hicieron con 30.000 y con 40.000 personas se probaron las vacunas. Es una población bastante suficiente, ¿no? Como para ver las reacciones. Es decir, los estudios son científicamente están muy bien hechos, sin duda de la eficacia y de la seguridad de la vacuna. Pero seguimos confrontando esos retos y creo que, como lo hemos dicho todos, la educación juega un papel clave y diseminar la información como estamos haciendo hoy, correcta con respecto a las vacunas. Muchas gracias, maestra Matute Obispo. Doctora Codwell, dentro de su ámbito de desarrollo profesional, ¿usted ha percibido algunas diferencias entre minorías hispanas, minorías africanas, americanas, con respecto a las iniciativas de ponerse la vacuna, temores que puedan enfrentar con respecto a la vacuna y disparidades en cuanto a acceso a la vacuna? Sí. Muchos de los problemas son similares entre los dos, porque la gente tiene miedo, porque la historia entre la comunidad médica y las comunidades menores había difíciles, porque, por ejemplo, a veces cuando hay médicas que no minores, la gente, hay problemas con comunicación y la gente tiene confianza en las médicas, pero no hay porque los problemas. Entonces, mejor para la comunidad médica, tiene más conexión con la comunidad, porque si tienen las conexiones antes de ellos entrar en la comunidad con la vacuna, se puede tener más confianza. Ok, muchas gracias, doctora Greingel. Padre Chofi, dentro de su ámbito pastoral, ¿cuáles han sido los temas más comunes que usted ha enfrentado con respecto a la vacuna contra el COVID-19? Cómo no, José, muchas gracias. Ante todo, quiero apoyar y secundar las opiniones de los panelistas anteriores, sobre todo la parte médica, y también ofrecer que ninguna vacuna va a ser jamás al 100%, porque simplemente ni la naturaleza ni la medicina funciona así. Son más bien modelos estadísticos, probabilísticos, entonces es un porcentaje. Para ponerlo en perspectiva, la vacuna de la gripe, que típicamente la debemos de tomar en el otoño, cuando va a empezar el invierno, todos los años, tiene una efectividad promedio de 40-60%. O sea que la mitad de los que son vacunados con la vacuna de la gripe puede ser que a pesar de la vacuna les dé la gripe, porque no es al 100% ni mucho menos. Sin embargo, fíjense que la efectividad de estas vacunas del COVID-19 que están saliendo ahora tienen una efectividad como hasta el 90-95%, lo cual es excelente, es extraordinario ver que en este tiempo se ha desarrollado porque muchas mentes, laboratorios a través del mundo entero se han metido en esta labor, ya que tenemos una verdadera pandemia por primera vez en la historia humana de global. Porque hace 100 años la vacuna, por ejemplo,
la epidemia de la gripe española, que por cierto empezó en Suiza, no en España, pues no existía el avión, no existían esos medios de comunicaciones masivos que tenemos hoy en día. Entonces realmente no se regó a través del mundo entero, pero esta sí, esta sí. En fin, quería tocar, ya que me preguntaste la parte pastoral, en un punto que es de bioética precisamente, y no sé si este es el momento, José, que podría dedicarle un poquito de tiempo a analizar esto de que si la vacuna fue desarrollada con tejido de bebitos abortados o no, porque este es un tema que sí concierne a gran parte de la población, sobre todo para aquellas personas que consideran la dignidad de la vida humana desde la concepción hasta la muerte natural. Y entonces, ¿sería oportuno ahora, José, o va a haber como un segundo ciclo? Va a haber un segundo ciclo, padre. Sí. Ok. Entonces, los temas que están más globalmente, entonces, a nivel pastoral es, de los que yo estoy escuchando, sobre todo, los principales es cómo fue desarrollada esta vacuna, o sea, si es una vacuna ética o no ética, si es una línea, digamos, que está éticamente limpia o si está contaminada con algún tema de bioética, como puede ser tejido de bebito abortado, por ejemplo. Muchas gracias, padre Chofi. Yo quisiera preguntarles a los panelistas, hay mucha preocupación y mucha información, desinformación y mitos con respecto a la velocidad récord que aparentemente se dio con este tipo de vacunas. La vacuna de Pfizer, la vacuna de Moderna, ahora que estamos entrando a la vacuna de Johnson & Johnson. ¿Cuál es la opinión del panel con respecto a el tiempo récord que se desarrolló esta vacuna y qué le podemos decir a la gente que está aquí con nosotros? ¿Quién quisiera participar? Doctor Carrasquillo. Sí, yo puedo empezar trabajando. Primero, mucha gente dice que estas vacunas las inventaron ahora este año que salieron, pero nosotros estamos hablando con los científicos que han estado trabajando en estas vacunas por años. La doctora africanoamericana, doctora Corbett, es una historia de que desde 2011, cuando salió la otra epidemia de MERS, ella ha estado trabajando en esta vacuna por mucho tiempo. Las vacunas no se inventaron recientemente, es contra el virus, pero no es muy complicado para los científicos cambiar las vacunas que estaban usando para este virus de COVID. De mi parte, esto fue un estudio científico como yo nunca he hecho ningún estudio. Típicamente, cuando a mí me dan un estudio, 6 meses a planear estudio, cómo hacerlo. Cuando esto empezó de la vacuna de Janssen, enseguida yo saqué a todo el mundo que estaba trabajando en cualquier otro proyecto, más de 30 personas, y le dije, solo nos vamos a enfocar en esto. Esto es lo único que vamos a hacer por los próximos 3 meses. Nosotros en una semana de que llegó el estudio ya estamos reclutando a los pacientes. Estamos trabajando un nivel 24/7 como nunca hemos trabajado en nuestra vida. Fue un esfuerzo 100% enfocado. Yo te digo que si no fueran en pandemia, nosotros nos hubiéramos echado 3 o 4 años en conducir este estudio y lo hicimos en 3 meses, 100% completamente enfocado. Sí, todos los datos muy cuidadosos, los medimos toda la información, cada vez que alguien se enfermaba, alguien a su casa, pero fue un esfuerzo 100%. La colaboración entre científicos, habían otros aquí en la Universidad de Miami que trabajaron en Moderna. Típicamente es una competición. Aquí cada día nos ayudábamos uno al otro. Mira, ¿qué está trabajando para ustedes? El nivel de cooperación e integración científicamente fue un nivel que nunca hemos visto antes. Esto fue una pandemia. Todo el mundo se vino 100% para ayudarnos porque todos sabemos que teníamos que hacer esto súper ligero. Todos los días veníamos la muerte. Por eso fue que pudimos hacer esto a un nivel que nunca se había hecho la ciencia antes. Muchas gracias, doctor Carrasquillo. Doctor Mestre, ¿algo que agregar? Yo creo que el doctor Carrasquillo lo ha dicho muy bien. Básicamente, de todas edades, obviamente no pudieron hacer en un tiempo con bastantes individuos que estaban embarazados, pero otra vez no tuvieron problemas con los que estaban embarazados o con ciertas condiciones. Eso no dio tiempo para eso, pero ya hemos visto varios individuos y vamos a tener más datos en cuanto tenemos los datos de los Estados Unidos y mundial
como he dicho, ya casi 30 millones de individuos aquí en los Estados Unidos le han dado la vacuna y vamos a seguir viendo datos que en términos de ser no solamente efectivo, pero que no hay problemas con la vacuna. Y eso es lo que uno quiere con una vacuna. Casi hemos visto una vacuna tan buena como esta que funciona. Obviamente, como ha dicho el padre Chofi, no es 100%, así que tenemos que seguir con las métodos que estamos haciendo hasta que podemos controlar todo y, si Dios quiera, regresar a una vida normal. Muchas gracias, doctor Mestre. Doctora Caldwell Granger, con respecto a estas preguntas tan frecuentes que se dan en las minorías hispanas y africanas americanas, ¿usted qué ha podido discernir con respecto a estas preguntas del tiempo récord de la vacuna y las preocupaciones de estas personas, sobre todo, otra vez, en la parte de acceso a la vacuna, en la parte de disparidades en cuanto a los temas de salud? Del otro panel, había otro médico que habla mucho de estas cosas, recuerdo. Y ellos describen que había es rápido, pero como el otro médico aquí dice, faltan mis palabras, por favor. Pero, ok. Para la gente negra, por ejemplo, ellos tienen miedo porque piensan que hay algo como Tuskegee, por ejemplo. Y era una situación cuando los médicos, las investigadores, fue en la comunidad y quieren hacer investigaciones con la gente, pero con mentiras. Y por eso cada generación habla con los abuelos y ellos dicen las cuentas, las historias de qué pasó con la comunidad y la comunidad médica. Y también con las comunidades latinas es similar, porque en todo el mundo, especialmente en los Estados Unidos, habían situaciones que cuando los médicos, los investigadores no eran correctos. Entonces ahora necesitamos construir confianza y porque programas como así, ellos, los médicos aquí que hablan con la comunidad. Ustedes pueden hablar de médicos de su comunidad. Esta es muy importante porque ustedes saben que estos médicos aquí van a hablar la verdad. Y porque una persona que no es un parte de la comunidad no puede hablar con la misma manera con una persona de su comunidad. Muchas gracias, doctora Caldwell Granger. Sí, padre Chofi. Sí, doctora Granger. Entonces, en pocas palabras, en el siglo pasado hubieron manipulaciones de la población por parte de algún sector médico, pero hoy en día obviamente pues hay paneles de bioética y todo esto y hay mucho escrutinio del sector público, ¿verdad? O sea que ha cambiado mucho, ha mejorado en ese aspecto la práctica médica. ¿Qué cree usted? Sí, había diferencias, pero todavía hay problemas. ¿Por qué? Por ejemplo, las mujeres cuando están embarazadas, las mujeres negras, ahora todavía hay problemas. Y una mujer en Estados Unidos negra que había muchísimos problemas cuando está embarazada. Y estamos aquí en Estados Unidos. Tiene insurance, tiene todas las cosas que necesitan, pero sí hay médicos que no pueden comunicar, que no están junto con la comunidad. Ellos no reciben el care que necesitan. Entonces sí,
es mejor que anteriormente, pero necesitamos continuar a trabajar a mejorar esta situación, creo yo. Gracias, doctora. Gracias, padre. Maestra Matute Obispo, yo le quisiera preguntar lo siguiente. En su día a día con respecto a este tiempo, pues tan relativamente corto en que se desarrolló la vacuna, ¿cuáles son las preguntas más frecuentes que sus pacientes le hacen? Bueno, el personal y el staff, más que los pacientes, porque con los que más me comunico, es esa misma pregunta. Una de las cosas, por ejemplo, en la oficina que somos tantas mujeres, muchas dicen, no he tenido hijos, me va a afectar la vacuna, no voy a poder tener hijos en el futuro, ¿no? Esa es una pregunta muy frecuente dentro de la comunidad de las mujeres, ¿no? O sea, ¿qué va a pasar realmente? Sabemos que no, ningún estudio, ninguna vacuna, creo, hasta ahora ha demostrado que tenga efectos en la fertilidad femenina. Lo que mencioné antes, todavía no hay tiempo, ha sido muy poco tiempo en la que se ha probado para saber si realmente no tiene efectos secundarios, pero la respuesta es Pfizer la probó casi que en 30.000 personas, Moderna en 40.000 personas. Prácticamente podemos confiar en esos números. También lo que ya había hablado del ADN, lo otro es las personas que se vacunan piensan que si tienen síntomas es porque les dieron el virus y la enfermedad a través de la vacuna. Este es otro error, porque no es una vacuna a virus vivos, ni siquiera con presencia del virus, ¿no? Es una porción del ARN mensajero. Y los síntomas se deben más bien a la respuesta inmunológica que la persona ha desarrollado, que se parecen a los síntomas de una gripe, ¿verdad? Y del flu, pero que no están relacionados a la enfermedad, sino más bien a la respuesta que la persona está teniendo a la vacuna. Esas son las más frecuentes, ¿no? Me voy a enfermar si me vacuno, estos síntomas se deben a la vacuna. ¿Qué va a pasar si no he tenido hijos, ¿no? No sé qué opinan los doctores, el doctor Carrasquillo o el doctor Mestre. Sí, estoy de acuerdo bastante, especialmente los individuos jóvenes, que típicamente uno no tiene complicaciones con la infección del COVID. Los individuos son así de 20, 30, 40 años. No vemos que esos individuos normalmente se enferman tantos como los mayores, pero también le queremos explicar a los individuos que no es solo para protegerse a uno mismo, pero también para proteger a otros y la comunidad. Así que uno puede no puede tener síntomas, pero puede tener el COVID, y especialmente con los variantes que vienen, que hemos oído en la noticia, que se lo pueden pasar a otro. Y esa es otra razón para recibir la vacuna. No es solo para uno mismo, pero para proteger a los otros en la comunidad. Ok. Sí, doctor Carrasquillo. Sí, nosotros hemos hecho muchos foros en la comunidad y típicamente las preguntas vienen de los efectos secundarios y le damos los datos. Y hay que ser honesto, 80% de las personas le da dolor en el brazo entre 1 o 3 días. Mitad de las personas se sienten cansados por 1 o 2 días y le dan dolores musculares. Y ser honesto, mucha gente quiere saber si es realidad que trabajan y les damos todos los datos, las personas que han seguido por 9 meses. Pero cuando uno va a la comunidad y habla en serio con personas que más conocen la comunidad, ahí es cuando empiezan a salir las otras preguntas que a veces las personas tienen mucho miedo de hacer en foros más grandes. Ahí es las cosas que uno oye que son muy tristes, porque son mensajes que el amigo de su primo vio en Facebook y lo pusieron en Twitter y se lo mandan a 200 personas sin pensar efectivamente lo que están cometiendo muy contra nuestra comunidad.
Hemos oído todas las cosas de que si están inyectando con robot, porque esa es la forma de que el gobierno va a seguir la población. En un foro oímos que el reverendo, no sé si ha oído de que lo marcan con el 666. Eso este es el signo del diablo, porque cuando venga Jesucristo no los van a escoger. Hemos oído de las torres de 5G, de que si van a resonar con la vacuna. Primero era contra el COVID, ahora es contra la vacuna, que es muy interesante. Y eso es una forma de que cuando Bill Gates quiera puede apretar un botón y matar a una persona. Eso es lo más que a mí me da, porque preguntas razonables, ¿cuáles son los efectos secundarios? ¿Es verdad que si vacuna, me tendré que vacunar un año? Esas son preguntas normales. Pero es más lo que está en las redes de Facebook y Twitter, en WhatsApp, todos los videos que me mandan a mí, que me asustan. Eso es un mensaje que alguien está haciendo contra nuestra comunidad a propósito. Y cuando uno está mandando eso a 100 personas, está atacando a nuestra comunidad. Y eso es la más tristeza que me está dando, porque es un programa muy bien coordinado contra nuestra comunidad. Muchas gracias, doctor Carrasquillo. Me gustaría pasar al segmento de preguntas y respuestas de la audiencia, que tenemos bastantes. Finalmente, las mujeres embarazadas, ¿deben vacunarse, sí o no? Porque es una pregunta muy frecuente que nos ha llegado al foro. Y yo fui una de las personas que los primeros foros la dije la respuesta incorrecta, porque como en el estudio de Janssen no había mujer embarazada, dije a lo mejor tienen que tener cuidado. Y todos los obstetras enseguida me llamaron, absolutamente no. Tú eres un internista, nunca has visto una mujer embarazada con COVID y el enfermo que ponen. Absolutamente, esas son las primeras que se deben vacunar. Tú no sabes qué enfermas se ponen las mujeres. Y eso fue una corrección, pero absolutamente ahora recomendamos fuertemente que las mujeres también embarazadas se deben de vacunar. Perfecto. De Sofía Lachapelle. Buenas noches. ¿Se ha considerado vacunar personas con la condición de autismo? Pregunto porque algunos no entienden por qué deben cuidarse, por ejemplo, mantener distancia y usar mascarillas. Sí, otra pregunta muy común que sale en muchos foros de autismo, personas con alergias, personas con problemas de inmunodeficiencias. La respuesta siempre es, por favor, hablen a su médico. Él te puede dar la información más exacta para usted. Pero en términos generales, las personas que están en más riesgo alto son esas personas con condiciones crónicas. Y es muy importante que esa población tan pronto le ofrezcan la vacuna, se aprovechen de esa oportunidad, porque ellos están en riesgo más alto. So nosotros aquí, a todos mis pacientes, tengo pacientes con autismo, absolutamente. Los pacientes con problemas inmunológicos, si han estado en la misma dosis de la medicina por muchos meses, absolutamente muy importante. Todavía he recibido cientos de emails preguntándome, ¿me debo de vacunar? Y a ninguno le he dicho que no. Y veo pacientes con muchas enfermedades muy crónicas. Doctor Mestre, en su experiencia y en la parte de vacunación, ¿va a ser prudente en un futuro vacunar a los niños o no contra el COVID-19? Sí, en este momento, obviamente, son los niños mayores, los adolescentes. Con el Pfizer se puede vacunar de 16 años adelante y con el Moderna de 18 años adelante. Están haciendo los estudios ahora en los niños menores de 12 años adelante y en ese tiempo vamos a ver otra vez. Espero que van a tener los mismos resultados que hemos visto en los adultos. Así que eso no lo veo en los próximos meses, pues, posiblemente ya para el fin de año, que posiblemente empezamos a vacunar a los niños de 12 años adelante. Otra vez, los niños que no hemos visto tantas complicaciones, pero sí hemos visto algunas, especialmente en los niños obesos o si tienen una condición crónica. Y eso probablemente van a ser las recomendaciones, no solo para los niños saludables, pero más para los niños que pueden tener complicaciones, los niños que tienen un problema neurológico, un problema de los pulmones, algo que
tienen las defensas bajas. Esos van a ser los niños que van a salir recomendaciones para vacunar a ellos primeros y entonces a los restos de los niños también para prevenir que se le pase de uno a otro. También nos llega otra pregunta, doctor Mestre, con respecto a los niños con capacidades diferentes. ¿Es prudente vacunarlos o no? Sí, si uno tiene condiciones crónicas que tiene problemas que no pueden salir de los pulmones o tienen más infecciones de los pulmones con niños con ciertas capacidades, típicamente siempre decimos, ¿cuál es el riesgo más grande? ¿Que tengan la infección o un riesgo comparado con la vacuna? Y siempre va a ser, como había dicho el doctor Carrasquillo, cada vez que nos preguntan, el riesgo es más grande con la infección. Así que más vale dándole la vacuna para prevenir las complicaciones, especialmente en estos niños. Gracias, doctor Mestre. Esta pregunta es para la doctora Caldwell Granger y nos dicen, ¿cuáles son los retos y disparidades más importantes que usted ve dentro del acceso a las vacunas para las minorías hispanas y africanoamericanas? Depende de la locación donde están las vacunas. Por ejemplo, cuando alguien no tiene carro, necesita usar el bus. Y a veces, si el lugar es en un lugar que no es muy cerca del bus stop, la persona no puede llegar. O también las horas. Si una persona trabaja entre horas normales y no puede tener tiempo libre de trabajo, no puede ir al lugar en el medio del día para tomar la línea todo el día. Entonces, las personas que tienen dinero, las personas que tienen más tiempo libre de trabajo, tienen carro, cosas como así, son disparidades porque el ambiente depende de su situación. Entonces, muchas minoridades tienen estos trabajos que no tienen mucho tiempo, que no puede salir, no puede miss work. Y por eso, ellos no tienen acceso. Sí hay vacunas, pero si no tiene carro, no puede llegar. Y cosas como así, no es solo hay vacunas o no, hay otras cosas, hay cosas de trabajo, de la transportación y cosas como así. Muchas gracias, doctora Caldwell. También nos preguntan, padre Chofi, ¿cuáles son las implicaciones morales, éticas, religiosas con respecto a la vacuna del COVID-19? Ok, micrófono, sí. Sí, porque sabemos que muchas de nuestras comunidades minoritarias pues tienen gran respeto a la vida humana. Sabemos que muchos vienen de familias tradicionales, de grandes familias extensas, donde están también abuelitos en la casa, etcétera. Así que son familias grandes y por supuesto en Latinoamérica, que esto está siendo transmitido también en Latinoamérica, pues los hispanos latinos son la mayoría allá, ¿verdad? En fin, el caso es que hay una gran parte de la población que tiene gran respeto por la vida humana en toda su plenitud, desde la concepción hasta la muerte natural. Y ahí ha salido este tema de que si tal vez se usó para desarrollar la vacuna tejido de algún bebito abortado. Y entonces eso lo implicaría a uno en la participación, la cooperación con ese aborto. Entonces quería aclarar ese punto en particular porque es una pregunta que estoy recibiendo bastante en este ámbito, sobre todo en nuestra comunidad latina. Y hay que hacer esta distinción entre cooperación formal o cooperación material, porque la cooperación formal es cuando la voluntad humana está engranada, digamos, con el evento, es decir,
si aunque ese aborto haya sido cometido hace años en un lugar lejano, si se está usando ese tejido, como ya se cometió ese evento, pues la única forma que yo pudiera participar o colaborar con ese evento formalmente es deseándolo con la voluntad. Pero para los que respetamos la vida en toda su plenitud, desde la concepción hasta la muerte natural, obviamente no lo deseamos. Por lo tanto, ya no estamos colaborando formalmente. Número uno. Número dos, es también una cooperación, lo que llamamos una cooperación material al máximo y material remota, porque ni siquiera estamos hablando de ir directamente a la clínica de aborto a procurar ese tejido, sino que ese tejido ha sido pasado. No es que ese aborto se hizo específicamente para usar el tejido para desarrollar la vacuna, sino es como un efecto secundario. Después, porque existen repositorios de tejido a través de distintas instituciones en Estados Unidos que tienen este tejido humano, ya sea de personas nacidas o no nacidas, disponible para investigación. Esto ya de muchos años, de décadas. Entonces es la compañía farmacéutica la que está procurando ese tejido y usándolo para desarrollar dicha vacuna. Quería decir, por cierto, que se ha investigado y le hemos preguntado directamente a las farmacéuticas y por lo menos la Pfizer y la Moderna nos han dicho que en el desarrollo de la vacuna no han usado tejido de bebito abortado. Y eso es una gran bendición realmente porque la conferencia de obispos en Estados Unidos le pidió desde marzo del año pasado, estamos hablando hace 10 meses, al principio cuando se habló de desarrollar la vacuna, le pidió a las compañías farmacéuticas que por favor no usaran ese tipo de tejido, sino que más bien usaran tejido que llamamos líneas éticamente limpias. Y así ha sido. Así que las vacunas, por lo menos las que están disponibles ya en la población americana, que son Pfizer y Moderna, son éticamente limpias. Pero quería aclarar este punto, José. Aún en el caso de que alguna farmacéutica haya usado tejido de bebito abortado en alguna parte del proceso, tal vez una europea, la AstraZeneca, de repente tal vez la Johnson & Johnson, no sabemos, porque está en proceso todavía. Pero aún en ese caso, como les digo, sería máximo cooperación material, no formal, con lo cual es permitido por un grave motivo. Y el grave motivo es obviamente que el virus me puede matar, ¿ven? Así que el motivo grave existe. Y siempre y cuando yo no haya querido ese evento original que ocurrió hace tiempo, pues ya no estoy cooperando formalmente. Para ponerlo un poquito en perspectiva, también entender la gran diferencia básica entre cooperación formal y material. Realmente nosotros muchas veces estamos en cooperación material con algún mal y no nos damos cuenta. Ejemplo, vamos al supermercado, compramos fruta, verdura, viandas. Yo no sé, cuando yo compro esa fruta, yo no sé si al trabajador que recogió esa fruta, si al granjero que recogió esa fruta, le pagaron un salario digno o no. Y sin embargo, compro la fruta. Por lo tanto, yo estaría en cooperación material si le pagaron menos de un salario digno. ¿Ven? Otro ejemplo, voy a la tienda, compro ropa. Yo no sé si la marca de la ropa que yo compro, si esa compañía invierte su dinero en la bolsa de valores, en otra compañía, por ejemplo, que está abusando de los niños en otro país, en un país extranjero, y están produciendo ropa abusando de niños. Yo no lo sé, porque es un portafolio diversificado, y sin embargo me compro la ropa. Ese es un proceso de cooperación material. Yo no quiero que ocurran esas injusticias, pero necesito alimentarme, necesito vestirme. Entonces son necesidades básicas, ¿ves? Así que de una forma u otra, inconscientemente estamos en cooperación material en la vida diaria sin darnos cuenta. Lo importante es no querer esos eventos. Y cuando nos enteramos de lo que ocurre, entonces sí protestar, por supuesto. Una vez que yo me entere que una marca X está explotando niños, está explotando trabajadores, ahí sí tengo una responsabilidad ética, moral de quejarme y de hacer ruido, hacer bulla, como dice Papa Francisco.
Muchas gracias, padre Chofi. Y también con la aportación de la doctora Granger y su aportación, padre, pues viene un tema muy importante que es la justicia social, ¿no? La parte de cómo nosotros como comunidad y como sociedad podemos dar acceso a esas minorías, podemos facilitar a esas minorías, pues el camino más fácil para que esa brecha de salud se pueda reducir y puedan tener acceso inmediatamente con todas las diligencias necesarias a la vacuna. Maestra Matute Obispo, ¿qué otros mitos y qué otras desinformaciones usted escucha frecuentemente en su quehacer diario? Sí, déjame ver, por aquí tenía algunas. Por ejemplo, si, si me pongo la vacuna y me hago el test, ¿puede el test salir positivo? ¿No? Es falso, ¿no? Completamente también. Lo que puede haber pasado si sale positivo es que ya usted estaba incubando el virus antes de irse a poner la vacuna. Es lo más seguro y por eso entonces ya la prueba le da positiva, ¿no? Porque y creo que hemos revisado ya varios, no me enferma, la vacuna no lo va a enfermar, le van a dar los síntomas secundarios, como explicó muy bien el doctor Carrasquillo, que es normal con cualquier vacuna. Algunas personas más que otras, el dolor del brazo, dolor de cabeza, malestar general, probablemente, pero no es la vacuna en sí, no lo va a enfermar con el virus, ¿no? ¿Cuál otro? Yo creo que hemos revisado lo del, no es nada, ninguna información que nos están poniendo dentro del cuerpo, no entra, no nos va a alterar el ADN, hasta ahora no ha causado, no hay estudios que puedan decir que ha causado esterilidad o problemas para tener hijos en el futuro, ¿verdad? No, yo diría que hemos revisado la mayoría de las cosas que yo oigo normalmente, el miedo que tienen las personas de vacunarse. ¿Okay? Y lo más importante es buscar información donde hay que buscarla, ¿verdad? Las organizaciones científicas que realmente dicen la verdad de lo que es la vacuna. Son científicos serios, con esto no se juega, son muchas personas que están involucradas, es decir, que no es que una sola persona está creando algo para, no, una sola institución o una sola organización. No, son muchos científicos con muchos principios morales, éticos y científicamente muy bien preparados para crear estas vacunas. Y tenemos que confiar que es así. Gracias, maestra Matute. Ahora, otra de las preguntas que está siendo muy frecuente dentro de este foro es si tenemos algunas condiciones como ser hipertenso, ser alérgico a la aspirina, a la penicilina o algún otro tipo de medicamento, ¿se incurre en algún riesgo al tomar la vacuna? Eso fue parecido como la misma pregunta anterior. Sabemos que las personas de presión alta, que son obesos, que tienen diabetes, son un riesgo más alto y actualmente esos son los primeros que hay que vacunar. Es muy importante que vacunen. Las personas con alergia igualmente, sí, si tienen alergias, algunos de los centros les piden una carta de su médico diciendo que está bien, algunos lo hacen, otros no. Y si tiene alergia, también los observamos por 30 minutos en vez de 15 minutos para asegurar que no tengan ningún efecto de la vacuna. Eso es muy importante. Estamos haciendo esos pasos. Una persona que a lo mejor tenga una alergia muy severa y muy fuerte a la primera vacuna, entonces le pedimos que tiene que hablar con su médico y decidir si le va a dar vacuna. Pero eso es súper, súper raro. Pero en general, entre más enfermos están, más importante que se den la vacuna. Obviamente, si estás recibiendo quimioterapia para cáncer, definitivamente háblale a su oncólogo, él le va a decir, creo, que aguante la vacuna hasta que acabe ese ciclo de la quimioterapia, es lo que algunos oncólogos están diciendo, pero en términos generales, entre más enfermos, más importante es coger la vacuna. Doctor Carrasquillo, gente con lupus, ¿se puede vacunar o no?
Esto es una condición inmunológica que es más frecuente y definitivamente, como había dicho anteriormente, si está un dosis estable de las medicinas de la Plaquenil, lo que esté tomando para el lupus, debe de ser, no hay problema. Pero si le están cambiando las medicinas, si recientemente tuvo un dosis de prednisona muy alto o algo así, definitivamente háblale a su reumatólogo, a su internista para ver la recomendación personal. Pero en términos generales, si está un dosis estable, debe vacunarse. Muy importante porque el lupus es un riesgo para coger infecciones más fácil. Bueno, y déjenme compartirles, tenemos aquí en el foro familias de nuestros estudiantes hispanos, no solo de Estados Unidos, sino también prácticamente de toda América Latina, que tienen pues papás, mamás, abuelitas, abuelitos. Ya hay una preocupación muy grande por esas personas que les llamamos en América Latina de la tercera edad para vacunarse. Y también hay una preocupación muy grave por todos los mitos y la desinformación que existe, que pues están bastante reticentes para vacunarse. ¿Qué les podríamos decir a esas personas de la tercera edad para motivarlas a que tomen la vacuna? Y desde el punto de vista nuestro, obviamente yo soy más de niños en el hospital de Nicholas Children's, pero siempre hablando con familias, siempre vamos a ir sobre los riesgos. La más edad que uno tiene, lo más riesgo que uno puede tener de complicaciones. Y para mí es tratar de explicarles los riesgos de matemáticas, básicamente. ¿Cuál es más riesgoso? Recibir la vacuna o no recibir la vacuna y tener una infección, que podemos tener las infecciones severas. Y queremos llegar al punto, nosotros sabemos, siendo de origen latino, que queremos estar entre familias juntos y sin ponerse las vacunas no podamos llegar a ese punto y queremos llegar a ese punto juntos. Sí, padre. Sí, gracias. Perdón, sí, doctor Carrasquillo. Esta foto, para que sepan, esa es mi mami, tiene 80 años, vive en Nueva York. Mi hermano me mandó la foto hoy. Como todos nosotros, yo hago estos foros, estoy en televisor y conversé con mi mami a darse la vacuna. Fueron 3 semanas a nosotros hablando de eso. Sabemos que es un poco difícil con nuestros padres, nuestros abuelos, es verdad, pero como acabo de oír, primero yo le expliqué un poco de los nuevos variantes del virus que se contagian más fácil y le dije, mira, tú estuviste con todas las protecciones por 9 meses, no vas a caer ahora que ya estamos casi ahí. Estas son más contagiosas, es muy importante. Y después le hablamos, no pudimos verla en Navidad ni en el Día de Acción de Gracia, no pudo venir. Y le dije, no queremos pasar otras Navidades separados, tienes que vacunar. Pero sé que es un poco difícil con nuestra familia a veces. Gracias, doctor Carrasquillo. Maestra Matute. Sí, me gustaría que el doctor Carrasquillo explicara también, una de las preguntas frecuentes es, ya me dio COVID, ¿tengo que vacunarme? Esa también siempre sale. Nosotros sabemos que infección con COVID le da protección por un tiempo, no es 100%, pero no sabemos cuánto dura la protección ni cuán fuerte es esa protección. La recomendación es definitivamente se debe vacunar. Le decimos a las personas que esperen 3 meses, 90 días después de la infección, pero definitivamente se tienen que vacunar, aunque le ha dado a COVID anteriormente. Gracias. Sí, padre Chofi. Gracias, José. Quisiera regresar al tema de la tercera edad y recalcar un poquito los datos que tenemos de fondo aquí en el condado de Miami-Dade. Sabemos que el condado de Miami-Dade tiene una tasa de hispanidad muy alta y de otras minorías, de las más altas en todo Estados Unidos. Y, de nuevo, nuestras familias hispanas, como mencionó el doctor Mestre, son familias que muchas veces nos gusta reunirnos, 3 generaciones y extensas. Vimos que el primer pico que hubo de la infección fue con el resto de la nación a través de la primavera, entrando en verano. Después empezó a amainar y el segundo pico altísimo
fue justo a través de de Año Nuevo, las fiestas de Navidad y Año Nuevo. Tanto así que pasó del nivel crítico, llegó a un nivel que se llama extremo. Ya no existe, categoría por encima de extremo no existe. Gracias a Dios ya la semana pasada empezó a bajar de nuevo, pero aquí en el condado de Dade. Y ese pico coincidió con las Navidades precisamente. Y en nuestras comunidades minoritarias, porque de repente para la Nochebuena nos olvidamos del COVID y para el Año Nuevo nos olvidamos del COVID y resulta que el COVID nos olvidó de nosotros y entonces subió el rédito infeccioso, ¿verdad? Entonces, muy importante, quiero recalcar esa responsabilidad doble que existe con respecto a vacunarme o no vacunarme. Por un lado está obviamente la responsabilidad personal de cuidar de mi salud, de cuidar de mi vida, porque en última instancia mi vida le pertenece a Dios, a mi Creador, y tengo esa responsabilidad, esa mayordomía sobre mi propia vida, mi propia salud. Pero también tengo esa doble responsabilidad social de que si yo me infecto y no tengo la vacuna, pues entonces me vuelvo un foco infeccioso para todos mis seres queridos, ¿verdad? Lo cual no es justo, porque sabemos que en esta variante del COVID-19, el periodo de incubación de 5 a 7 días puede ser asintomático, o sea que yo no tengo ni siquiera una moquera ni un estornudo y puedo estar infectado y soy foco infeccioso. Ahora, si me infecto y tengo la vacuna, pues el virus en promedio muere en mí y paro de ser el foco infeccioso. O sea, que paro esa línea de transmisión que es como una red. La paro en seco y entonces nos acercamos cada vez más con la vacuna a lo que sería esa inmunidad comunitaria o inmunidad de manada que le dicen en los mamíferos. Esa inmunidad comunitaria es la que nos va a llevar eventualmente a regresar a nuestra vida comunitaria como estábamos antes del 2020. ¿Okay? Por lo tanto, esa urgencia de la responsabilidad doble personal y social que tengo de parar el virus y no propagarlo. Gracias, padre Chofi. Doctora Caldwell Granger, en adultos mayores, y hablando de estas disparidades de salud que vemos en los hispanos y en los africanos americanos, ¿qué es lo que debemos de hacer para promover la vacuna, sobre todo en adultos mayores, en estas comunidades con tanta disparidad de salud? Familia es muy importante en estas comunidades y los abuelos quieren pasar tiempo con los nietos y los niños. Y en las dos comunidades, algo a decir a los abuelos es que quiere pasar tiempo con los niños, quiere pasar con los nietos, quiere juntar con la familia. Y creo que esta es muy importante porque la familia es muy importante en estas comunidades. Mis papás tuvieron la vacuna hoy, el segundo dos, y la cosa importante por ellos era, ellos quieren visitar a nosotros para ver mis niños, para pasar tiempo, para comer juntos, para todas las cosas que hacemos en familia. Y por ellos creo que esta es la cosa, no es la vida de ellos, es el tiempo con la familia. Creo que esta es una cosa que es en los dos comunidades. Yo creo que acaba de tocar un punto súper, súper importante en nuestras comunidades africano-americanas e hispanas, que creo que puede ser un motivo y una razón muy importante el decirle a nuestros adultos mayores, oye, es importante que te vacunes si quieres volver a ver y estar, olvídate de tus hijos, ¿no? De tus nietos. Y creo que es una de los aprendizajes más importantes que estamos teniendo el día de hoy. Y bueno,
al panel, déjenme comentarles el elefante que tenemos aquí en el espacio virtual que estamos. Como les comentaba, tenemos muchas comunidades y tenemos muchos participantes de América Latina. Y como ustedes saben, los países de América Latina, muchos de ellos, aparte de que han estado dentro de las noticias por el no manejo tan bueno de la pandemia en sus respectivos gobiernos, también ha habido una falta total de prevención con respecto a la compra de vacunas y hoy en día se está promocionando mucho en esos países dos vacunas, la vacuna china y la vacuna rusa. ¿Algún comentario que ustedes nos pudieran hacer, nos pudieran orientar con respecto a las vacunas chinas y a las vacunas rusas que le pudiera dar pues un consejo a estas personas de América Latina? Podría empezar el comentario si quieres, José. A modo global, yo diría alto riesgo. Alto riesgo. La doctora Granger habló precisamente de eventos en el pasado donde se abusó de la población, simplemente porque no habían esos controles que tenemos hoy en día en una sociedad democrática. Tú acabas de mencionar dos países que, francamente, a nivel existencial, pues no existe la democracia. Entonces, ¿qué garantías tenemos de esas vacunas? Eso pone a nuestra población latinoamericana en alto riesgo, porque se encuentran con la disyuntiva que no tienen acceso a una vacuna que es más segura porque fue desarrollada, francamente, en lo que llamamos el hemisferio norte-occidental, es decir, Norteamérica o Europa, sino que fueron desarrolladas en otros países, inclusive la misma India está sacando su propia vacuna, ¿verdad? ¿Qué garantías hay? Alto riesgo. ¿Pero qué haces? Salir a manejar a la calle. Yo aprendí a manejar en Ciudad México cuando adolescente. Tú eres mexicano. ¿Sabes lo que es eso? Así que ahí me curé de espanto. Y después practiqué más en las calles de Roma también. Entonces, pero es alto riesgo. Salir a la calle en Latinoamérica ya es riesgo. ¿Qué haces? ¿Qué haces con nuestra población latinoamericana que no tiene acceso prácticamente a una vacuna que puede ser más asegurada por su proceso, el rigor científico que ha sido descrito por nuestro panel? Y entonces viene este oportunismo, ya sea de la China o de la Rusia, inclusive de la India. ¿Y qué hacer? Está uno de riesgo en riesgo. Discernir, tratar de averiguar lo más posible, entrar en el Internet y buscar qué tipo de garantías tienen estas vacunas, dónde han sido probadas, qué rigor han tenido en lo que llaman los human trials, o sea, cuando se hace ya, primero se hace obviamente las pruebas en animales, mamíferos, en primates, en otros, en monos, para ver cómo reacciona y finalmente se lleva a las pruebas en población humana. Si eso ocurrió realmente en estas vacunas o no, o si fueron directamente, o si no ha sido probada en población humana, ¿verdad? Tratar de averiguar la más información posible que puedan sacar del Internet. Después, tal vez consultar con alguna persona aquí en Estados Unidos si tienen alguna conexión de alguna forma, familiares, amistades, algo. Tienen que buscar información para precisamente pues, disipar la desinformación. Yo le digo a mis estudiantes, el enemigo número uno, el enemigo público número uno para toda la humanidad es la ignorancia. Ese es el enemigo público número uno, ¿verdad? Entonces, traten de buscar la mayor información médica, clínica, científica posible. Después, encomiéncense a Dios Todopoderoso y tomen un juicio sano y maduro. Gracias, Padre Chofi. Doctor Mestre, doctor Carrasquillo, ¿alguna opinión?
Sí, fue muy interesante. La vacuna que más conozco de ellas, la vacuna rusa. Ellos lo hicieron diferente. Aquí en los Estados Unidos, primero probamos que la vacuna trabaja y que no tiene efectos secundarios. En Rusia lo hicieron lo contrario. Creían que tenían una buena vacuna y se le empezaron a dar a la población sin tener esos estudios. Es diferente. Claro, una democracia nunca hubiéramos hecho eso. Los estudios de la vacuna de Pfizer y Moderna los publican en publicaciones científicas que todos leemos, muy famosas, muy prestigiosas. Los datos de Moderna los estaba repasando los otros días y toda la información estaba ahí. La vacuna de Janssen, que hablamos un segundito, también he visto los datos internamente, no los van a publicar hasta que no se apruebe por el FDA, pero todos los datos están ahí para todo el mundo a verlos. La vacuna rusa, he visto reportes que dice que trabaja 92%, pero todavía no he visto dónde está eso publicado, ni los datos, ni nada de eso. Si ellos dan todos los datos, igual que las otras compañías, y lo publican en una publicación científica prestigiosa, entonces le puedo dar más credibilidad. Pero hasta que yo vea eso, tendría que ver esos estudios primero. La vacuna de Janssen, que creen que le van a aprobar en un mes, tiene ventaja para Latinoamérica. Primero que nada, es solo una, no son dos vacunas. Y segundo, no hay que ponerle en un freezer, dura hasta 3 meses en una nevera regular. Eso ayuda más en términos de distribución que solo una y no hay que tener esa refrigeración. Pero hasta ahora tendría que ver los datos específicos de la vacuna de Rusia o de China antes de que pudiera decirle a Latinoamérica sí o no. Gracias. Doctor Mestre, ¿algún comentario? No, estoy de acuerdo con el doctor Carrasquillo y el padre Chofi. Básicamente es aquí y para disminuir la duda, uno tiene que ser transparente con los datos, los efectos que uno puede tener, y eso no lo hemos visto de las vacunas chinas y las vacunas rusas. Así que en este momento, como doctor, no lo podemos recomendar, pero como ha dicho el doctor Carrasquillo, si nos enseñan los datos, más vale para recomendárselo a todos que pueden recibirlo. Muchas gracias. También otra pregunta, antes de que procedamos a los comentarios finales del panel, que se nos ha ido el tiempo, pero volando, tenemos bastante gente dentro de la audiencia que nos comenta que tienen COVID. Actualmente están pasando por COVID y que preguntan, ¿cuánto tiempo tiene que pasar después de que se mejoren del COVID para poder vacunarse? Y típicamente lo que recomendamos es que han terminado la cuarentena, que típicamente van a ser 10 días de que empezaron con los síntomas o de un examen positivo, y que no tengan, o que por lo menos estén mejorando de los síntomas. Obviamente todavía tienen que usar sus máscaras y todo para cuando vengan a vacunarse, pero típicamente esas son las recomendaciones. Sí. Ahora cambió recientemente. Ahora esperamos 3 meses de la recomendación ahora. Después de COVID, antes sí le decíamos, ya 2 semanas estás bien, vacúnate. Pero ahora dice que vamos a esperar 3 meses. Esa es la recomendación que estamos dando aquí. Pero es muy importante, todo el que ha tenido el COVID, como dije, se debe de vacunar de nuevo. Eso es muy importante, sumamente importante. Muchas gracias, doctor Carrasquillo. Pues quisiera pasar a los comentarios finales de 1 minuto por panelista, porque se nos está yendo el tiempo. Doctora Codwell Granger, ¿cuáles serían sus comentarios finales con respecto al tema de este panel? La representación es muy importante. Todos necesitan ir a las reuniones de la ciudad y participar, hablar. Alguien necesita oír su voz, porque si no hay personas que están como usted, nadie puede saber, nadie entender qué necesita. Entonces, participar, por favor. Muchas gracias, doctora Codwell Granger. Maestra Matute Obispo. Sí, creo que el ejemplo ha sido muy significativo. Cuando yo posteé mi foto que me había puesto la vacuna,
Me escribió mucha gente, me llamó mucha gente a preguntarme qué te pasó, qué síntomas tuviste, cómo te sientes. Y entonces fue una oportunidad de educar y de decirles y de motivarlos a que se vacunaran, ¿no? Eso fue muy exitoso. Nunca pensé que tanta gente me iba a llamar y me iba a escribir después de ver mi foto vacunándome. Em, lo otro es, en el futuro no se sabe, no podemos, otro temor que hay es que si va a ser mandatoria, ¿no? La vacuna del flu tomó muchos años para que pudiera ser inclusive mandatoria y todavía ni siquiera es mandatoria, o sea que no tengan ese miedo, muchas personas tienen ese miedo. En un futuro se está hablando a lo mejor de unir flu y COVID, eso tampoco se sabe, o sea, hay muchas cosas que son inciertas y que tampoco está nada escrito en papel y que yo pienso que lo más importante, hablando de la disparidad, es tener más puntos dentro de la ciudad, de la comunidad de vacunación. Por ejemplo, ese es el plan que tiene Baptist hasta este momento. Se han vacunado ya 30.000 personas entre la comunidad y los empleados de la organización y lo que se piensan es abrir muchos puntos donde las personas puedan ir a acudir a vacunarse y para solventar estos problemas de cercanía, transporte y todo lo demás. Y gracias. Muchas gracias, maestra Matute Obispo. Padre Chofi. ¿Cómo no? Pues igual que la doctora Matute Obispo, yo también me vacuné la semana pasada porque estoy comenzando mi tercera edad. Y si Dios quiere, me toca la segunda dosis la próxima semana. Ningún síntoma en lo absoluto. Así que le recomiendo a todos los que nos escuchan, vacúnate, da ejemplo, sé líder en tu comunidad, con tus seres queridos. Si realmente quieres a tus seres queridos y te quieres a ti mismo, vacúnate, sé líder, da el ejemplo. Gracias. Muchas gracias, padre. Doctor Mestre. Sí, en este momento lo que recomiendo a todos los que están considerando la vacuna es hablar con sus doctores y hacerle las preguntas que uno tiene y no tener temor en hacerle las preguntas. Ninguna pregunta es una que no hemos escuchado todas, así que por favor hablen con sus doctores, con los que se han vacunado y lean los datos que están ahí, que no ha habido las complicaciones que uno cree que han visto, ha habido casi ninguna. Y esto va a salvar vidas y eso es la recomendación. La única manera de salir de esto va a ser con la vacuna. Muchas gracias, doctor Mestre. Doctor Carrasquillo. Y para finalizar con un mensaje positivo, a los últimos años ha sido muy difícil para todos nosotros, ha sido muy triste, isolación, no estar con nuestros queridos, términos económicos, mucha gente ha sufrido mucho, los niños que no han podido ir a la escuela, estar en la casa, ha sido muy difícil. En agosto, cuando estaba haciendo estos foros, no sabía qué decirle a las personas. Ahora tenemos las vacunas, estamos en un punto muy diferente. Ya estamos casi ahí. Necesitamos un poco más paciencia. Las vacunas vienen. Ya en unos meses vamos a tener suficientes vacunas para todo el mundo. Pero hasta ese punto no nos podemos rendir ahora. Necesitamos las máscaras por unos meses más, seguir con la distancia social, 6 pies entre personas y todo eso. Vamos a llegar. Me preguntan cuándo, no sé. Puede ser el verano, puede ser el principio de otoño. Pero sé que si todos nos vacunamos, vamos a estar en un sitio muy diferente para el otoño, para el Día de Acción de Gracias y Navidades. Un poco de más paciencia, pero es un mensaje positivo. Ya estamos casi ahí, ya casi vencimos este virus. Nos falta un poquito más. Muchísimas gracias, doctor Carrasquillo. Y pues finalmente les quisiera agradecer a la doctora Caldwell Granger, muchas gracias por su participación, a la maestra Matute Obispo, al padre Chofi, al doctor Mestre y al doctor Carrasquillo por estar aquí estos minutos con nosotros, a toda nuestra audiencia desde Alaska hasta Argentina. Les quiero agradecer su participación el día de hoy. Tenemos muchas preguntas en la audiencia, las vamos a responder todas y cada una de ellas directamente a sus correos electrónicos y vamos a estar abriendo varios foros de participación que persigan esa justicia social que hablaba la doctora Caldwell Granger y el doctor, y el padre Chofi, para poder tratar de dar la información más veraz y oportuna a esas comunidades que más necesitan
hoy en día ese acceso a las vacunas. A todo nuestro público en general, a todos los papás, abuelitos, abuelitas de nuestros estudiantes hispanos de St. Thomas University, muchas gracias por estar presentes. A los panelistas, muchísimas gracias y nos vemos en el próximo foro de COVID-19 con una perspectiva latinoamericana. Muchas gracias, que pasen buena noche. Hasta luego. Gracias.